Hola, buenas tardes, noches, mañanas, cualquiera que sea la hora en que usted nos está escuchando, viendo. Aquí estamos en Restream, el podcast del Gorge. Yo soy Ubaldo Hernández y bueno, como siempre está nuestra compañera Karen Rodríguez aquí con nosotros. Vamos a tener un podcast muy interesante. Karen, ¿cómo ves? Hola a todos nuevamente. Siempre les voy a decir que es un placer estar aquí con ustedes y trayéndoles información pues valiosa, ¿no? Para la comunidad y para la humanidad en general. Un tema súper importante e interesante. Claro, y es un tema del que nosotros tenemos que empezar a hablar, ¿verdad? Y Totalmente. precisamente para informar a nuestra comunidad y poder tomar acción y apoyar a organizaciones que están defendiendo los derechos ambientales, Así ¿no? es. No solamente del planeta, pero de nuestras comunidades. Así es. Y bueno, este tema que vamos a hablar es muy interesante porque está directamente relacionado con la tecnología que se ha vuelto nuestro modo de vida ahora, Así ¿no? es. Y recuerden que hablar del medio ambiente también es hablar de justicia social, porque estos ambos principios o valores están entrelazados. Y sí, Sí. así es. Mucha Sí, tecnología. el medio ambiente y la tecnología son temas que tenemos que poner mucha atención porque desafortunadamente pues hay el progreso que tenemos en el área tecnológica está afectando el medio ambiente, ¿no? Y más que todo esto, pues no es que nos haga enemigo de los avances tecnológicos, sino que nos adentra un poco a hablar de un desarrollo tecnológico sostenible, amigo del medio ambiente, es lo que buscamos, ¿no? Así es. Bueno, y nosotros vamos a hablar esta vez de los centros de datos y el impacto al medio ambiente. ¿Qué son los centros de datos? Según la definición de Imune, que es un instituto tecnológico en Colombia, un data center o centro de datos es una instalación física centralizada que alberga servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red. Su función es procesar, almacenar y distribuir de forma segura grandes volúmenes de información, siendo la infraestructura real que sostiene servicios como el Internet, la nube y las aplicaciones móviles. Bueno, ¿cómo funciona por dentro? Un centro de datos es un ecosistema tecnológico diseñado para que todo funcione sin interrupciones. Sus elementos principales incluyen hardware de TI, sistemas de energía ininterrumpida, seguridad y protección y refrigeración avanzada, potentes sistemas de aire acondicionado y ventilación diseñada para evitar que los equipos se sobrecalienten consumiendo grandes cantidades de energía. Este último punto, que es refrigeración avanzada, es lo que nos tiene hoy hablando sobre este tema. El impacto que tiene sobre el medio ambiente es alto y se ha evidenciado que el funcionamiento de estos centros de datos está impactando el medio ambiente y la expansión de la inteligencia artificial se ha disparado de una manera que por ende se aumenta el consumo indiscriminado de recursos. Y como bien sabemos ahora, que esta relación directa con el medio ambiente se centra en los desafíos críticos, la huella de carbono y el estrés hídrico. Y para entender un poco más todo este tema, ¿qué es la huella de carbono y qué es ese estrés hídrico del que nos hablas, Ubaldo? Pues la huella de carbono es la cantidad total de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que se liberan a la atmósfera como consecuencia de nuestras actividades cotidianas, la producción de bienes o las operaciones de empresas. En los centros de datos, esta huella de carbono es generada principalmente por el uso masivo de electricidad proveniente de combustibles fósiles para mantener los servidores encendidos las 24 horas. El estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua dulce es mayor que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve limitado por su baja calidad. Significa entonces que una región consume más agua de la que sus fuentes naturales, como ríos, lagos, acuíferos, pueden recuperar. Para saber más, pueden consultar las fuentes adjuntas en la descripción. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Pues provoca escasez del recurso, también conflicto entre sectores y el deterioro de los ecosistemas de agua dulce. En los centros de datos,
los sistemas de enfriamiento evaporan millones de litros de agua dulce al día para evitar que las computadoras se sobrecalienten, compitiendo directamente con el agua para consumo humano. Y fíjate que esto es algo bien interesante porque muchos estados, muchas ciudades han estado en una alerta por la construcción de centros de datos Claro. en sus comunidades. Y muchas organizaciones, muchos pueblos, como ya lo dije, pues han puesto restricciones, ¿no? Y nosotros encontramos este artículo que se me hace muy interesante en el Forbes, que habla sobre Nueva York y donde dice que Nueva York suspende la construcción de grandes centros de datos durante un año. No los están suspendiendo El definitivamente, funcionamiento, exacto. pero quieren tener más información sobre lo que implica construir estos centros de datos en las comunidades. Y por ejemplo, el artículo dice, la orden ejecutiva convierte a Nueva York en el primer estado en promulgar una prohibición de este tipo para los centros de datos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará el martes una orden ejecutiva que detendrá toda nueva construcción de centros de datos en el estado durante un máximo de un año, convirtiéndose así en el primer estado en imponer una prohibición a medida que crece el rechazo a la infraestructura de la inteligencia artificial y su impacto en el medio ambiente y en los precios de los servicios públicos. Algo muy interesante porque nosotros tenemos que empezar a ver estos temas que los están viendo ahí, Así que es. es el impacto al medio ambiente y el impacto al costo de los servicios. Sí, claro. Y de hecho se puede tomar como ejemplo, ya que es el primer estado en Estados Unidos, y si vemos que aquí siempre existe el problema en hablar de exigir más regulaciones a este tipo de avances tecnológicos, porque siento que llegaron en un momento de la historia en donde no estábamos listos en regulaciones, en prohibiciones o en el uso de recursos para la construcción de estos centros de datos. Entonces, tener ese espacio de un año para un estado en donde se evidencia que el alto costo en el servicio de la energía y también el impacto negativo que producen estos centros de datos. Entonces, sería como base para que todos, pues a nivel mundial, miremos cómo vamos a comenzar a regular o a restringir algunas actividades o algunos usos indiscriminados de nuestros recursos, ¿ya? Claro, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a ver, y como dicen aquí, cómo estos centros de datos usan los recursos, porque no nada más son los recursos económicos o los recursos, vienen a ser los recursos ambientales, ¿verdad? El medio ambiente, cómo lo van a afectar. Lo digo porque desde mi punto de vista yo lo veo en nuestra comunidad. Sabemos que en Dideos Google tiene sus centros de datos, ¿verdad? Así es. Y sabemos que en Dideos estos centros de datos están usando demasiada agua. Así es. Están usando el 40% del agua que usa la ciudad, que es una cantidad muy grande para hacer estos centros de datos. Aparte, también tenemos que ver la energía eléctrica que están usando. Así es. ¿Verdad? Tenemos que ver el espacio que están usando. Ese espacio que podría ser usado para otros fines, ¿no? Como por ejemplo, tenemos problemas de vivienda accesible para los miembros de nuestras comunidades, y esos espacios se están usando para Así eso, es, ¿no? sí, es súper importante tener en cuenta todos estos detalles porque, pues, estamos siendo afectados directamente, también estamos cerca de hacer un daño ambiental que de pronto no puede ser hasta reversible o puede ser difícil restaurar todas estas cosas porque desconocemos cuál es ese impacto. No hay evidencia aún total que nos muestre cómo impacta la construcción de estos centros de datos en nuestro medio ambiente. Entonces,
Creo que ese debió ser el primer paso, ver todo lo que podía ocasionar estas construcciones de centros de datos, tanto a los ecosistemas como al ser humano, para poder dar el segundo paso, que sería la construcción. Pero comenzamos como al revés, o son ideas mías. No, yo creo que esto, el avance tecnológico como el avance industrial Sí, aparecieron fugazmente. sí, Ya, no hay un planeamiento ya, para que aparezcan, ¿me entiendes? Y desafortunadamente tampoco hay el liderazgo que puede visualizar, ok, eso está creciendo, pero vamos a ver cómo nos va a ya. afectar, ¿verdad? Ujú. Sino que desafortunadamente todo lo que se mueve en nuestro país, aquí en Estados Unidos, es en base al dinero. Claro. Intereses Entonces, individuales también. el interés económico Ujú. es el que va a dirigir qué es lo que va a pasar Ya, en nuestras comunidades. En este caso, aquí en The Dells, Google, ¿verdad? así es. Google vino y dijo, hey, miren, vamos a poner unos data centers, ¿verdad? Ujú. Centros de datos y vamos a generar tanto dinero para la economía local. Ujú. Este, y podemos entrar en esa área porque este, hay mucha información que no ha sido distribuida y ha sido analizada de que si realmente ha beneficiado económicamente Google a nuestras comunidades, ¿no? Ya, Más de lo que extrae en recursos naturales. así es. Porque, como dijimos hace un momento, el usar el 40% del agua de la ciudad de Diddels es demasiado, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Y qué hacen con esa agua? Entonces, esa agua que se regresa al río, ¿regresa fría o regresa más caliente? Ujú. Sí, no con la temperatura que requiere Los naturalmente el ecosistemas, río, ¿no? así es. Entonces, ¿cuál es el impacto ecológico de que esa agua regrese con temperaturas más altas de lo que la sacaron? Ujú. Bueno, pues aumenta el calentamiento del agua en el río, lo cual va a crear problemas con el crecimiento de algas tóxicas. Los salmones necesitan agua más fría para poder sobrevivir. Entonces crea un problema ecológico muy Sí. dañino, ¿no? Así es, y ese es el punto en que digo, analizar esos impactos o analizar esos efectos que pueden causar al medio ambiente debería ser una prioridad ya, o sea, ahora mismo, no esperar más tiempo y que de todos los estados de Estados Unidos solo uno esté dando el primer paso de suspender la creación, no el funcionamiento de los que ya están, suspender Claro. la creación de más hasta no tener seguridad de cuáles son esos impactos ambientales que se dan y cuáles son esos impactos también en la economía familiar debido al alza de la energía, porque hay muchos aspectos que hay que analizar aquí también, ¿no? Sí, yo creo que algo que debe ser muy importante para empezar es detener la construcción momentánea para analizar y crear nuevas reglas donde se analicen los impactos adversos que puede crear un centro de datos y que estos se comprometan a minimizar ese impacto Así es. o a reparar esos impactos, ¿verdad? Desafortunadamente, hasta ahorita, pues los dirigentes, las personas encargadas de nuestras comunidades, pues no han tenido eso en consideración Ya. y siguen promoviendo la construcción de estos centros, ¿verdad? En Sí. algunos lugares. Por ejemplo, en The Dells, todavía Google piensa construir otro base de datos, otro edificio ahí donde ya tiene tres. Entonces hay que ver cómo va a afectar esto a nuestras comunidades, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo creo que es importante que nosotros como miembros de la comunidad estemos atentos y nos unamos a las voces de organizaciones que están exigiendo que se analice el impacto de estos centros en nuestra comunidad, ¿no? Sí, claro, y que se tomen medidas. Eso es importante decirle a nuestra audiencia, Ubaldo, porque
desde la parte de nosotros que es la sociedad, podemos hacer control, podemos hacer peticiones sociales y que se juntan con algunas peticiones que lideran algunos representantes de los estados o las ciudades, y eso crea más fuerza para que se obliguen a mirar todo esto que hemos aquí analizado en estos momentos. Así es. Por ejemplo, yo lo que veo ahorita es que ya hay grupos en nuestras comunidades, aquí en el Gorge, que están pidiendo que se revisen esos contratos y potencialmente se detengan, Así es. ¿verdad? Por ejemplo, las comunidades nativas, como los nativos que viven en estas áreas, que están pidiendo que se detenga la construcción de este tipo de infraestructura, porque afecta al ecosistema directamente, al salmón, al río, donde pues debido a las altas temperaturas en el agua, pues ha creado que los salmones enfrenten enfermedades que no se tienen si el agua está fría, ¿no? Así es, que mantengan como un ambiente en su hábitat adecuado, que se mantenga equilibrado. ¿No? Y bueno, en resumidas cuentas, yo creo que nosotros como comunidad debemos de empezar a pensar en las formas de cómo participar para apoyar todos esos movimientos que están haciendo diferentes organizaciones, diferentes grupos en nuestra comunidad para proteger nuestros recursos naturales. Sí, totalmente. ¿No? La unión hace la fuerza, siempre he dicho eso, y el tener que unirnos para proteger algo que es de todos a la vez, entonces es una acción que podemos hacer y ejercer desde nuestra parte cívica. Entonces los invitamos a que continúen ese camino y aquí los apoyamos indiscutiblemente. Así es. Bueno, también antes de irnos, me gustaría hacer mención sobre hacer conciencia que el uso de la inteligencia artificial usa mucho más recursos. Sí. Entonces, platicando con algunos jóvenes, me estaban comentando que el no usar el chat GPT, el Gemini, todas esas plataformas ayudan a reducir el consumo de recursos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta, que nosotros también podemos reducir el uso y la explotación de los recursos naturales si no usamos esas tecnologías. Y no que no las usemos, pero sino que las usemos cuando sea necesario. ¿No? No para hacer, porque de hecho lo que hablas es cierto. Hace poco hubo como una ola de moda en donde se empezaron a crear de muchas personas imágenes como animaciones. Ajá. De fotos reales, y pues es porque desconocemos estos temas, desconocemos de que al enviarle órdenes a estas inteligencias artificiales de forma indiscriminada, sin tener en cuenta el trasfondo que causa todo esto de que se use la inteligencia artificial, pues para uso exclusivo de lo necesario, es la recomendación que damos, porque sí, el uso alto de estas tecnologías afecta en el uso de los recursos naturales. Así es. Entonces, en la creación de imágenes creadas por inteligencia artificial, de estar preguntándole todo, hay mucha gente que se pone ahí a tener conversaciones con ChatGPT, con Gemini y con esas otras aplicaciones, y lo que realmente muchas de las veces son conversaciones que no tienen motivo ni sentido de existir o de crearse, y están usando recursos naturales que no deberíamos de estarlos usando. Entonces, invitamos a que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, limite su uso en el uso de la inteligencia artificial, y que exploremos, aprendamos más el impacto a la economía, a la ecología,
de nuestras comunidades, ¿no? Así es, totalmente. La invitación es esa, que usen todos estos medios como los que estamos ofreciendo desde comunidades, y obviamente sabemos que hay otras organizaciones que lo hacen, para que se informen de forma correcta y que sepan de que sí se afecta al medio ambiente y que ya hay evidencia de ello. Entonces, que por favor hagamos conciencia de este tema, ¿no? Así es, y pues bueno, les agradecemos porque hayan pasado este tiempo con nosotros. Recuerden que ustedes están escuchando River Streams, el podcast del Gorge. Yo soy Waldo Hernández. Y yo soy Karen Rodríguez y aquí estamos para... La próxima semana síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y nuestra página web comunidades.org. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. River Streams, el podcast del Gorge, es parte de Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario producido y distribuido por comunidades. Para más información visítenos en nuestras redes sociales o en nuestra página web comunidades.org.